Hola, buenos días para todos. Hoy como parte de nuestra celebración por el lanzamiento de Juan Pablo Córdoba Garcés, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, nos pareció que podía ser muy importante para todos nosotros, para ustedes, nuestros clientes, hablar con una persona que no solamente tiene una formación académica impecable como economista de la Universidad de los Andes, como PhD de la Universidad de Pensilvania, sino que también ha estado muy de cerca en todas las instituciones económicas y fiscales del país, y también, pues, también ha estado en el Fondo Monetario Internacional, en el BID, ha trabajado con Fogafín, con el Ministerio de Hacienda. Entonces es una persona que de primera mano conoce toda nuestra coyuntura económica y fiscal, que adicionalmente ha trabajado muy de cerca en las últimas reformas que en materia fiscal ha tenido el país. Entonces, sin más preámbulos, Juan Pablo, bienvenido. Para eh, información de todo esto, vamos a hacerlo, va a tener varias partes este conversatorio. Primero, Juan Pablo nos va a hablar un poco sobre el papel del mercado de capitales en la reactivación de la economía como consecuencia de esta pandemia. Todos ustedes saben que eh, pues el papel de las bolsas y en general del mercado va a ser crucial en los próximos meses. Luego vamos a hablar un poco ya a manera muy charlada sobre la percepción de Juan Pablo sobre el tema fiscal del país. Luego hablaremos sobre para dónde vamos, cuál es esa visión que él tiene del país y la visión que todos deberíamos tener. Quizás acá anticipamos que queremos dar un mensaje esperanzador en medio de este, todo este proceso que estamos atravesando. Y por último, les daremos a ustedes la oportunidad de hacer preguntas, las preguntas que quieran. Sin más preámbulos, Juan Pablo, adelante, bienvenido a Go. Eh, el micrófono es todo tuyo. Hola Catalina, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Juan Pablo también y a todos los demás miembros del equipo de Go. Les doy un saludo muy especial y muchísimas felicitaciones en este proceso de relanzamiento, no solo de la marca, sino de toda la relación con los clientes. Así que pues muchas felicitaciones y gracias por la invitación y por hacerme parte de este muy bonito ejercicio. Compartimos con la doctora Catalina y el doctor Juan Pablo no solo una relación profesional de admiración y aprecio, sino una gran amistad de muchos años y la verdad que es un gusto estar con ustedes. Catalina, yo les decía que podemos hablar de impuestos y de temas fiscales, pero que yo no puedo dejar pasar la oportunidad para hablar un poco del mercado de capitales y es lo que quisiera hacer ahorita para iniciar esta conversación. Eh, y digamos que el mensaje grande que he venido enviando a nivel público con las autoridades y en los diferentes foros es que estoy convencido que el mercado de capitales puede y debe ser parte de la solución. Eh, Hoy en día estamos todos hablando de movilización de recursos hacia el sector empresarial, que las empresas necesitan financiación, necesitan capital, necesitan crédito, y pues para eso es el mercado de capitales, con lo cual el país no puede desaprovechar esta coyuntura para que realmente el país se acostumbre, digamos, a utilizar el mercado de capitales como una fuente de financiación. Y lo digo por diferentes razones. Lo primero es que es muy importante que haya un complemento a la financiación bancaria. Como todos sabemos, digamos que el crédito bancario, por las normas de prudencia que están bien establecidas, los bancos no pueden prestar a larguísimos plazos y adicionalmente requieren que haya siempre una generación de flujo de caja hacia el banco de las operaciones de crédito que emiten. Eso hace que en una coyuntura como la actual, para las empresas un crédito bancario que
que empieza a amortizar en 3 meses o 6 meses, pues le genera una presión de caja, que es precisamente lo que menos necesita una empresa hoy en día. Las empresas lo que necesitan hoy en día es precisamente un alivio en su posición de caja y en su flujo de caja. La financiación a través de mercado de capitales, con la estructura que se hace en los mercados de capitales, donde precisamente se hacen créditos bullet a 3 años o 5 años, a 7 años, a 10 años, inclusive pues dependiendo de los emisores a más de 20 años. Pero digamos para la gran cantidad de compañías colombianas, la gran masa de las compañías colombianas, podríamos estar hablando de financiaciones a 3 y 5 años bullet. Durante los primeros 3 años o 5 años de esa financiación, no habría amortización de capital, solamente pago de intereses. Eso precisamente permite eh, aliviar el flujo de caja y se convierte entonces en una forma de financiación de las empresas mucho más eficiente en la coyuntura y estamos convencidos que es lo que conviene. Adicionalmente, desde el punto de vista de riesgo, también nos conviene como país no concentrar todo el riesgo de crédito del sector empresarial, que está pasando con una coyuntura muy compleja, todo en el sistema financiero, porque si concentramos todo el riesgo en el sistema financiero, pues todo ese riesgo, si se llega a materializar, podría terminar con una crisis financiera, que es lo último que necesitamos y lo último que queremos. Entonces, desde el punto de vista, digamos, del manejo eficiente del riesgo de crédito y del riesgo, digamos, económico que tenemos hoy en día en Colombia y en todas las economías del mundo, no conviene que todo ese riesgo se concentre en las entidades bancarias. Y finalmente, esta crisis, al igual que la crisis del 2008, pero esta muy particularmente, pues ha mandado un mensaje muy fuerte que esperamos sea aprovechado como un aprendizaje por parte de todos los empresarios en el país. Y es que la manera tradicional como se han financiado, digamos, las empresas en Colombia, que es o bien en la financiación con los proveedores, o sea, aplazando, digamos, los pagos a proveedores, o bien con crédito bancario, esas fuentes de financiación pueden desaparecer de un día para otro. Y que es entonces conveniente para que las empresas colombianas empiecen a pensar en que el mercado de capitales debería ser uno de los pilares de financiación, o sea, que las empresas colombianas se diversifiquen, digamos, sus fuentes de financiación. No estamos diciendo que no hagan créditos bancarios o que no tengan sus políticas con proveedores, pero tienen que diversificar las fuentes de financiación porque como hemos visto en las crisis como esta o como la del 2008, las condiciones financieras de crédito se pueden apretar al punto que inclusive se puede suspender el acceso a crédito. Y cuando a uno le suspenden el acceso a crédito y no está vendiendo y los proveedores ya no están ahí para financiarlo, pues entonces se queda sin cómo financiarse. Entonces, un mensaje muy fuerte para las compañías de que el mercado de capitales es una fuente y debe ser una fuente de financiación para las empresas y que esperamos que después de esta coyuntura así lo vean y así, digamos, aprendamos y muchas empresas lo usen. El otro elemento del mercado de capitales también es su flexibilidad. El mercado de capitales, porque no tiene las normas que tienen las entidades bancarias, puede hacer estructuras también muy hechas a la medida. Entonces, estructuras con amortizaciones crecientes, estructuras con tasas de interés variables, estructuras donde yo puedo poner como garantía activos físicos o activos de flujos de caja futuros. En fin, hay muchísima más flexibilidad en el mercado de capitales, con lo cual, dependiendo de la situación específica de cada empresa, pues se podría también acceder a financiación en una coyuntura como la actual, donde el crédito tradicional puede que no esté fluyendo pues que no esté fluyendo tanto como lo podría haber estado haciendo en el pasado. Y por último, pues yo estoy convencido que muchas empresas no solo van a necesitar deuda, sino que van a necesitar capital. Y ahí en ese orden de ideas, pues el mercado de capitales de nuevo es precisamente el lugar a donde uno concurre para conseguir capital, o sea, emisión de acciones, capitalizar mi empresa, disminuir la relación deuda-patrimonio y mejorar la calificación, digamos, de riesgo de la empresa y darle un chance a la empresa para salir adelante y que tenga un oxígeno suficientemente largo para que no esté presionada en el corto plazo. El dinero de capital tiene la ventaja de que no estoy obligado a entregar un dividendo a ese accionista, sino que si hay utilidades, pues habrá dividendo y si no hay utilidades en el corto plazo, pues no tengo que entregar un dividendo presionando la caja. Entonces, digamos, desde todo punto de vista, yo lo que veo es que las herramientas de mercado de capitales son precisamente el tipo de herramientas que necesitan las empresas colombianas en Colombia y que ojalá aprovechemos
en esta coyuntura para que así sea. Ahora, ¿qué estamos haciendo para poderlo materializar? Entonces, pues hemos venido trabajando dos iniciativas eh, con el gobierno nacional en esta coyuntura. La primera es la emisión de bonos garantizados en el mercado de capitales, precisamente para facilitar el acceso de empresas colombianas que nunca han venido al mercado de capitales y animarlos a venir al mercado de capitales, aumentando la probabilidad de éxito de que consigan la financiación del mercado de capitales. El gobierno ha accedido a ampliar, digamos, los programas de créditos garantizados a emisiones de bonos garantizados. O sea, si yo puedo conseguir un crédito en un banco y me lo va a garantizar el Fondo Nacional de Garantías, puedo igualmente acceder a una garantía equivalente que me permita llevar esa financiación no a un banco, sino al mercado de capitales. Entonces, esto es algo que estamos trabajando, que creo que la reglamentación definitiva debe salir esta semana o la próxima. Estamos ya muy, próximos a tener totalmente las reglas para este programa y que creemos que van a ser, yo creo que una luz de aliento, una luz de esperanza, de optimismo para muchas empresas en el sentido de decirles precisamente lo que estábamos diciendo. Oiga, puede hacer una emisión a 3 años o a 5 años, se olvida de amortización de capital a 5 años y va a tener una financiación que se acomoda mejor a la coyuntura, que se acomoda mejor a su flujo de caja. Y con la garantía del Fondo Nacional de Garantías, pues va a ir más seguro a conseguir esos recursos en el mercado porque los inversionistas van a estar más tranquilos respecto a un riesgo de crédito de una empresa que no conocen o que no han visto en el mercado de capitales en el pasado. Entonces, estamos convencidos que este va a ser un programa muy exitoso. Inicialmente debe arrancar con 1 billón de pesos, pero pues la conversación que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda es que si es tan exitoso el programa, pues se ampliaría a 2 o 3 billones de pesos, lo que haga falta. Obviamente no son todas las empresas las que vendrán al mercado de capitales, pero creemos que hay un grupo de empresas, de unas 50 empresas que perfectamente podrían venir al mercado de capitales y que una vez vengan al mercado de capitales también aspiramos a que se conviertan en usuarios continuos de mercado de capitales, por lo que decía ahorita, que es el tipo de financiación que le conviene a muchísimas empresas y diversificar sus fuentes de financiación. Este programa de bonos pues se parece mucho a algo que nosotros ya tenemos en operación. Nosotros lanzamos en la Bolsa de Valores de Colombia una plataforma digital, 100% digital, en noviembre del año pasado, que se llama Ascenso, que lo que hace es precisamente ofrecer una plataforma de acceso a las pymes a financiación de mercado de capitales de una manera 100% digital y de una manera no tradicional. O sea, las pymes o no tienen acceso a financiación o solo tienen acceso a financiación bancaria, pero no tienen acceso a financiación de ninguna otra índole. En Ascenso lo que hicimos fue poner una plataforma de lo que se llama financiación colaborativa o crowdfunding, y es que las personas naturales son las que financian a las empresas. Esto es totalmente legal, está, digamos, hay una normativa especial, es vigilado por la Superintendencia Financiera. Y entonces lo que tenemos es que las personas naturales, desde 200.000 pesos, se pueden empezar a financiar empresas en el país. Y tenemos ya 19 empresas financiadas por más de 3.000 millones de pesos a través de esta figura donde personas naturales, como digo, desde pequeños montos están financiando a las empresas. Tenemos más o menos un poco más de 1.000 inversionistas ya. Eso quiere decir que el tiquete promedio está como en 2,5 millones de pesos, algo así por el estilo, por inversionista. O sea que son montos relativamente pequeños, pero que están movilizando dinero para las pymes. Y realmente abrimos la puerta, porque una de las críticas que siempre hemos tenido en el mercado de capitales es que, bueno, buenísimo el mercado de capitales, pero eso es solo para las grandes empresas, para los Bancolombias, para los Ecopetroles, para los ISAs, pero realmente las empresas de carne y hueso no tienen acceso al mercado de capitales. Y aquí lo que estamos es rompiendo paradigmas y creamos un mecanismo totalmente digital de fácil acceso, y entonces tenemos empresas que se están financiando desde 100 millones de pesos. En el mercado de capitales le dicen a uno que emitir menos de 100.000 millones de pesos no es viable. Aquí estamos haciendo emisiones de 100 millones de pesos, bonos de 100 millones de pesos a 3 años, financiados por personas naturales. Así que realmente ha sido una experiencia muy bonita. Las tasas de rentabilidad para los inversionistas están entre el 8 y el 12%, o sea que tasas de interés además muy interesantes en la coyuntura frente a la alternativa de un CDT que puede estar pagando hoy en día, si mucho, 4%. Aquí estamos hablando de financiaciones al 8, 10, 12%. Y adicionalmente, al igual que esta línea que estamos trabajando con el Fondo Nacional de Garantías, tienen garantía del Fondo Nacional de Garantías. O sea que yo invierto mi dinero en una pyme con garantía del Fondo Nacional de Garantías al 70% y tengo una rentabilidad del 8, 10 o 12%. O sea que realmente demuestra que sí se puede,
Obviamente la escala que hemos tenido pues, en esta plataforma es todavía muy pequeña, pero es yo creo que el camino a futuro a seguir y es lo que queremos hacer con este programa de bonos garantizados en el mercado de capital. Y por último, pues estamos trabajando también en paralelo con agentes profesionales del mercado en la creación de una plataforma de fondos de deuda con la FDN, donde haya diferentes fondos de deuda que puedan conseguir captar recursos de los inversionistas institucionales, que son recursos de largo plazo, que pueden acompañar a las empresas colombianas por 3, 5, 7 años, eh, y que descarguen un poco la presión de la financiación de las empresas consiguiendo financiación a través de estos fondos de deuda. Entonces, ahí estamos hablando de un programa que espero que también sea pues, bien ambicioso, de por lo menos 3 a 5 billones de pesos, y donde podamos movilizar recursos de mercado de capitales para la financiación de las empresas. Entonces, como les digo, estamos trabajando muy fuertemente en que este mercado de capitales, que está diseñado precisamente para dar financiación de largo plazo alternativa y complementaria a las empresas, sea utilizado por las empresas que lo necesitan y, digamos, adecuando las normas de inscripción, de distribución, etcétera, para que así lo puedan hacer. De hecho, el gobierno en la emergencia económica habilitó también a las SAS a poder venir al mercado de capitales. Digamos que hasta el momento solamente sociedades anónimas podían venir a emitir al mercado de capitales. Aquí se está habilitando inclusive a las SAS a venir al mercado de capitales. O sea, que yo creo que se están haciendo bastantes avances digamos, en las normas de mercado de capitales y en las reglas para acceder al mercado, flexibilizando y haciéndolo más atractivo para que precisamente podamos salir de esta crisis diciendo, oiga, el mercado de capitales en Colombia estuvo a la altura del reto, estuvo a la altura de lo que se necesitaba y ayudó en la financiación digamos, de muchas de las empresas colombianas para que precisamente tuvieran alivios en su flujo de caja en la coyuntura. Entonces, ese es como el opening remark en términos de mercado de capitales, que espero que tengamos muchos empresarios en el auditorio y que realmente piensen que esto es parte de la conversación. Nosotros tenemos un grupo en la bolsa de personas dedicado a conversar con las empresas y encantado pues podemos recibir las solicitudes de conversación con todos los empresarios que así lo consideren para ponerlos pues en conocimiento de qué opciones hay para las empresas. Bueno, pues ese es un mensaje muy, muy esperanzador. Yo quiero centrarme bueno, primera pregunta, en uno de los puntos que acabas de mencionar, que sobre todo lo que tiene que ver con Ascenso, y es cómo ves el ecosistema, todo el ambiente regulatorio en materia de iniciativas de fintech, porque uno pensaría que obviamente ahora tenemos que lograr escalabilidad y la escalabilidad obviamente se puede lograr con nuevos actores, pero además potenciados con la tecnología. Entonces, ¿cómo ves todo el panorama de fintech en Colombia y cómo lo ves también de cara al desarrollo de fintech en la región? Mira, no, tienes toda la razón y digamos que yo lo que veo es una enorme oportunidad allí. De hecho, nosotros como Bolsa de Valores de Colombia estamos, te diría, de cabeza en ese ecosistema. Hacemos parte de Colombia FinTech a través de una de nuestras filiales que se llama Sofos. Hacemos parte de FedeSoft y estamos en el mundo de las FinTech. Tenemos en este momento 3 iniciativas. Una que se llama Conexión FinTech con NextTP. Hicimos una convocatoria, recibimos más de 100 propuestas de fintechs del mundo entero, muchas de la región, muchas de Colombia, pero también de Israel y de otras partes, para vincularse a iniciativas de fintech en el mercado de capitales colombianos. Fue muy, muy bonito, seleccionamos 6, trabajamos con Impulsa, precisamente toda la iniciativa de Ascenso, que es nuestra plataforma de financiación colaborativa, que es 100% digital, como te decía, y con Megaí estamos haciendo un proceso de innovación al interior de la organización con 7 iniciativas totalmente volcadas a herramientas digitales para el mercado financiero. Y el tema de fintech no es solamente la moda, sino es que realmente en Colombia tenemos unas barreras de entrada a los mercados que generan unos costos de acceso muy altos. Y lo que estamos viendo es que el fintech y las tecnologías digitales realmente nos permiten romper esas barreras de entrada. Y romper esas barreras de entrada entonces implica que más personas pueden participar, que pueden participar a unos costos mucho más razonables y que se genera una dinámica competitiva muy diferente a la que hemos visto en el país. Así que nosotros somos unos grandes creyentes en eso.
Catalina, ahí seríamos socios en todo lo que ustedes quieran conversar sobre esos temas, porque realmente estamos obsesionados con ello y lo que estamos, digamos, nuestro derrotero estratégico en la Bolsa de Valores de Colombia en el corto plazo es tener todo el mercado financiero en el celular. O sea, que tú puedas tener absolutamente la posibilidad de invertir en cualquier instrumento financiero desde tu celular y con la garantía y la seguridad de que la Bolsa de Valores de Colombia te respalda el movimiento de los dineros entre los diferentes activos financieros. Entonces, es posibilitar que las personas naturales en Colombia, desde cualquier monto, puedan realmente utilizar ese sistema financiero que ha sido muy elusivo para la gran mayoría de los colombianos, precisamente por un tema de costos de acceso. Es muy costoso acceder a él y el mecanismo tradicional de acceder lo hace muy costoso, pero los mecanismos digitales lo van a hacer factible. Entonces, ahí afortunadamente vemos una muy buena actitud de las entidades. Yo creo que ustedes lo han visto, los bancos y muchas entidades financieras están ya abrazando fuertemente la estrategia digital y pues creo que con el aprendizaje de la pandemia, pues todavía más, o sea, todos los que estamos pudiendo prestar servicios remotamente, virtualmente, digitalmente, estamos pudiendo mantener una operación bastante razonable. La bolsa está operando 100% remoto. Y estamos pudiendo dar acceso a todos nuestros clientes y creo que ese es el futuro. Yo creo que cualquier compañía que tenía en su plan, digamos, prestar servicios de manera digital, electrónica, a través de servicios web, etcétera, pues ya hoy no tiene la menor duda que no solamente lo tiene que hacer, sino que tiene que hacer hoy y no el año entrante o en 2 años, lo tiene que acelerar. Entonces, totalmente de acuerdo y es la manera de dar acceso a todos los colombianos a los servicios financieros. Yo no te lo había contado, pero hace un tiempo hice precisamente un programa de fintech en la Universidad de Oxford y me llamó mucho la atención que parte del programa era pues uno de los módulos del programa estaba dedicado al jurisdiction shopping, ¿sí? Y en últimas era enseñarle a todas estas personas que estaban emprendiendo en proyectos de fintech a cómo buscar el país donde podían desarrollar de una manera viable, escalable, un proyecto de tecnología financiera. Eh, y adicionalmente, digamos que dentro de eso, lo que decían las personas que desarrollaban el programa, esto era con el Side Business School, decían, miren, no miren hacia Estados Unidos, no miren a Inglaterra, miren al sur, miren a países en vías de desarrollo, miren a la India, porque son países que no tienen tantas barreras regulatorias, o sea, tienen un sector financiero muy regulado, pero todavía hay mucho espacio regulatorio para esas iniciativas de fintech. ¿Tú cómo ves, y esto también en general para el mercado de capitales, tú cómo ves la regulación en Colombia? ¿Tú crees que la regulación fomenta ese tipo de iniciativas o todavía ahí tenemos un espacio de mejora para poder potenciar estos negocios en los próximos años? A ver, yo te diría, Catalina, que Colombia tiene una posición privilegiada en este frente y la superintendencia financiera en particular ha sido un gran motor y estimulador de esta industria. Yo creo que hay con Jorge Castaño en la superintendencia tenemos un superintendente con la mente abierta y que ha dado los espacios para que la innovación en la industria financiera se pueda materializar. En algún foro internacional que estuvimos con reguladores y supervisores de diferentes países de la región, muchos colegas de otros países lo codeaban a uno y le decían, qué envidia ese superintendente, qué envidia la actitud proactiva y positiva de la superintendencia. Digamos que ahí hemos tenido un aliado realmente extraordinario. Ascenso, digamos, ha sido producto de esa innovación y muchas de las otras iniciativas que hoy tienen muchas entidades financieras. Logramos ya, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el digital onboarding, o sea, todo el tema de lavado de activos en Colombia ha sido todo un mito y se volvió de nuevo una de esas barreras de entradas para la bancarización. Pero cuando tú eres un pequeño inversionista, un pequeño ahorrador, pues todo eso se vuelve una traba y tú simplemente dices, yo no me enredo en esto. Hoy en día, si tú vas a invertir menos de 18 millones de pesos en el mercado de capitales, con 5 pasos en tu celular puedes abrir una cuenta, transferir recursos y empezar a invertir. Entonces, eso es hoy posible y es hoy posible gracias a una mente abierta desde el supervisor en Colombia. Entonces, te diría que creo que estamos muy bien posicionados en ese frente. Siempre la crítica es que podríamos ir más rápido y eso siempre es así, pero pues abrir trocha
siempre es difícil. Quizás mayor velocidad sería como lo único que yo diría, pero tenemos, digamos, un gran aliado en la parte financiera, en la superintendencia financiera. Y tenemos otra ventaja, es que en la arquitectura, digamos, legal en Colombia, realmente la ley marco del mercado de valores es muy buena. Es una ley que pone unos principios en la ley, pero delega al gobierno nacional toda la intervención para la industria financiera. Entonces, a través de decretos y no de leyes, podemos cambiar muchas cosas de la estructura del mercado financiero, cosa que no sucede en muchos otros países. Tienen que ir al Congreso de la República para cambiar cualquier cosa. Entonces, realmente Colombia tiene la flexibilidad legal y normativa y tiene una muy buena disposición en su superintendencia para darle la bienvenida, digamos, a estas nuevas herramientas en el mercado financiero. Como digo, pues a veces las discusiones pueden de pronto ser más largas de lo que uno quisiera, pero tenemos todo para hacerlo. Ahora, naturalmente ese no es el único, no es el único tema, digamos, hay muchos otros temas para el jurisdiction shopping eh, que entrarían a jugar. Uno de ellos, por ejemplo, es la estructura competitiva del sistema financiero y eso, digamos, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando para que realmente las plataformas puedan acceder a servicios comunes de la industria financiera. Entonces, por ejemplo, todo el tema de pagos. O sea, el tema de pagos todavía es una barrera en Colombia porque los pagos siguen siendo costosos. O sea, pasar dinero de un lado a otro es costoso o inclusive puede ser lento. Necesitamos que esto sea prácticamente gratis y en tiempo real. Entonces, eso ayudaría a mover, digamos, la máquina. Y bueno, y eso desde la perspectiva de la regulación financiera, ¿y cómo ves la regulación tributaria para el mercado de capitales? La posición de Colombia frente a otras jurisdicciones. Y si la encuentras adecuada, ¿cómo mantener eso en el futuro? Porque obviamente en este momento, cuando hay crisis, siempre llegan voces tratando de grabar este tipo de mercados y cambiar las cosas eventualmente buenas que se hayan venido haciendo en el pasado. Sí, pues a ver, digamos que, digamos, para el tema de las fintech, curiosamente el tema del impuesto de renta no es tan importante, porque las fintech, pues realmente no generan utilidades en un horizonte, en un horizonte de 5 o 10 años. Ayer tuvimos una reunión con una empresa y nos decían, estuvimos 12 años sin generar flujo de caja positivo, o sin generar, digamos, utilidad, digamos, ¿no? Entonces, 12 años, pues esa no es la preocupación, el impuesto de renta no es la preocupación, el impuesto al patrimonio sí, la renta presuntiva sí lo es, pero ya Colombia, digamos, está en el proceso de eliminar su impuesto de renta presuntiva. Entonces, digamos que desde ese punto de vista no hay una preocupación. Lo hay con temas como los impuestos subnacionales. El tema del ICA, por ejemplo, se vuelve una carga que puede ser muy alta para este tipo de compañías. Y la normatividad laboral, curiosamente, se vuelve un problema para ser competitivos. Entonces, no es tanto un tema del impuesto de renta, sino es un tema de otro tipo de impuestos, los pagos a la nómina, la regulación laboral y temas como el ICA o impuestos territoriales pueden ser un detrimento importante. Ahora, en otros países, por ejemplo, en Inglaterra, para muchas de estas compañías, la tarifa de impuesto de renta, inclusive para cuando generen renta, es 10% y no la tarifa corporativa normal. Entonces, ahí sí tenemos una desventaja. Ahora, en términos generales de mercado de capitales, pues Colombia no tiene la mejor legislación, pero tampoco es mala. Digamos, yo creo que Colombia tiene un régimen tributario para mercado de capitales bastante razonable y competitivo, entendiendo las realidades de los mercados. Lo hemos tenido mejor, se ha ido, digamos, deteriorando en ciertos aspectos. Eh, Como por ejemplo el impuesto a los dividendos. Digamos, el impuesto a los dividendos, Colombia estuvo cerca de 30 años sin impuesto a los dividendos, se reintrodujo, no sé, en el año 2012, se volvió a presentar el impuesto a los dividendos. Y no solamente el impuesto a los dividendos, sino que adicionalmente hemos tenido como 4 cambios a la norma del impuesto a los dividendos. Entonces los inversionistas extranjeros se rascan la cabeza y dicen, no entiendo qué es todo lo que ustedes hacen allá, que todos los años me cambian la regla de juego. Entonces digamos que no es solamente el nivel del impuesto a los dividendos, sino que es el tema, digamos, de los cambios que ha habido que no han sido muy afortunados. Pero digamos, yo soy muy pragmático en esto. O sea, Colombia tiene 3 cosas, digamos, en términos de mercado de capitales. Una tarifa, digamos, reducida de impuesto de renta para las inversiones en renta fija. Para los nacionales, porque el componente inflacionario
de los rendimientos financieros no es gravado, entonces yo puedo descontar, digamos, la rentabilidad asociada a la inflación. Para los extranjeros tengo una tarifa reducida del 5% de retención en la fuente, que es el impuesto único de renta para ellos, lo cual también es bastante bueno. En ganancias de capital en el mercado de capitales, en acciones, es cero. O sea, no hay impuesto de ganancias de capital, o es renta, ingreso no constitutivo de renta, digamos, las ganancias de capital en la compraventa de acciones. Y pues la tarifa de renta, como les decía, la tarifa de renta combinada sigue siendo alta, pero en las últimas reformas hemos mejorado. Digamos que ha habido temas importantes, la reducción de la tarifa que ojalá se pueda concretar, la eliminación de la renta presuntiva, el descuento de los impuestos pagados en otros elementos, pues hacen que la tarifa total efectiva de tributación para las empresas se disminuya, que se ve pues negativamente compensado por el impuesto a los dividendos, pero si la combinación de las dos cosas es razonable, creo que podemos hablar de una competitividad razonable de Colombia. Lo que no podemos es echar para atrás lo que ya hemos avanzado en las últimas, diría, 2 reformas tributarias. Bueno, pasemos entonces a reformas. ¿Cómo has visto? Pues no reforma tributaria, antes de reforma tributaria miremos como un poco el ambiente fiscal del país. ¿Cómo has visto el manejo que le ha dado el gobierno a esta crisis? Eh, y bueno, a ver, creo que ahí paro la pregunta por ahora. ¿Cómo has visto ese manejo? Bueno, yo diría que lo primero es que hay que hacer un reconocimiento a todas las personas que tienen esa responsabilidad en este momento, porque, claro, para uno es muy fácil sentarse a criticar y opinar, pero tener la responsabilidad bajo los hombros de verdad de un tema de salud pública tan masivo como el que estamos enfrentando y tener la responsabilidad de cuidar la vida de 50 millones de colombianos es una responsabilidad muy grande. Entonces yo lo primero que diría es que profundo respeto y comprensión por los que están teniendo que tomar las decisiones, porque no quisiera estar en sus zapatos y creo que están en unos zapatos muy difíciles de llenar en una coyuntura muy compleja. Eh, en ese orden de ideas, yo creo que el gobierno ha hecho todo lo que ha podido y creo que pues en su gran mayoría acertado. Yo creo que haber hecho las cuarentenas preventivas desde muy temprano fue una decisión acertada. No tanto por dejarnos guardados, sino porque creo que para el nivel cultural colombiano, haber hecho una medida de choque como esa fue crítico en elevar el nivel de conciencia. Yo creo que aún todavía vemos en los noticieros comportamientos bastante irresponsables en comunidades a lo largo y ancho del país, pero imagínate si eso no hubiera sucedido con un choque, digamos, cultural de decir, oiga, esto es en serio, nos tenemos que quedar en la casa, tenemos que usar el tapabocas, no, tenemos que cuidarnos, y si no te cuidas tú, no estás cuidando a tu vecino o a tu ser querido. Entonces yo creo que ese tipo de medidas muy extremas, muy costosas, eran totalmente necesarias en el momento, y además el nivel de incertidumbre que estábamos enfrentando era total. O sea, realmente nadie sabía esto para dónde iba, cómo afectaba. O sea, realmente necesitábamos mucha más información. Entonces yo creo que las medidas han sido, digamos, las medidas de salud han sido prudentes, y pues creo que toda la argumentación inicial de aplanar la curva, reforzar el sistema de salud, adecuar las UCIs, etcétera, todo esto pues tenía mucho sentido e hizo mucho sentido. Eh, yo diría que hay 2 críticas que se hacen. Una crítica es obviamente la extensión de las cuarentenas, que ya creo que estamos todos agotados, no solamente emocional y físicamente, sino que hay un tema serio de pérdida de actividad económica y de deterioro del tejido empresarial. Entonces, las consecuencias económicas de unas cuarentenas tan prolongadas, pues creo que han sido muy nocivas, pero tampoco sé cuál era la alternativa, digamos. Yo creo que ahí hay que decir, pues, es lo que es. Yo creo que ya las cuarentenas cumplieron su ciclo. Afortunadamente ya Bogotá anunció que se levantan definitivamente pues, las cuarentenas en esta etapa, y creo que eso le da una luz de respiro, digamos, a la economía y a los comerciantes y a los empresarios para que podamos volver a retomar como la actividad económica, que no va a ser normal, pero tomar alguna forma de actividad económica mucho más normal a lo que hemos venido viendo. Entonces, digamos, yo creo que eso, si bien pudo haber sido muy largo, creo que ya tenemos ahí un alivio
un alivio importante que vamos en la dirección adecuada, porque la única manera de resolver los problemas es con actividad económica. O sea, si no hay actividad económica, no tenemos con qué resolver los problemas. Y la otra crítica que ha habido del gobierno es la de que los apoyos han sido muy tímidos. Digamos que si un país como Estados Unidos se da el lujo de hacer un programa de 20% del PIB, porque en Colombia somos tan tacaños y solo hacemos un programa de 2 o 3 puntos del PIB. Entonces, digamos que ahí sí hay pues todo tipo de críticas y pues yo creo que lo primero que hay que reconocer es hay una diferencia muy grande entre ser Alemania o ser Japón o ser Estados Unidos y ser Colombia. Desafortunadamente somos un país pequeño y un país pues de ingreso medio, no voy a decir que somos un país pobre, somos un país de ingreso medio, pero tenemos una cosa que Ricardo Hausmann habla de los países latinoamericanos que se llama el pecado original. El pecado original es que pues, no somos Estados Unidos, Japón o Europa, y entonces pues, hay como una falta de credibilidad, digamos, en nuestra seriedad para manejar las cosas, y eso hace que sea más difícil tomar medidas como hacer una expansión monetaria de 20% del PIB como hizo Estados Unidos. O sea, si Colombia hace una expansión monetaria del 20% del PIB, al otro día toda esa plata está en cuentas en Miami o en Nueva York. Entonces, pues en el contexto no es tan fácil, digamos, que un país como Colombia tome ese tipo de medidas. Entonces, entrando en ese contexto, yo diría que la situación ha sido muy compleja, con muchísima incertidumbre, y creo que el gobierno ha hecho todo lo que ha podido. Digamos que desde el punto de vista fiscal ha hecho todo lo que ha podido, desde el punto de vista monetario quizás ha hecho casi todo lo que ha podido, de pronto puede hacer un poquito más, pero se está guardando municiones para lo que viene hacia adelante. Pero realmente han tratado de tener una respuesta en todos los frentes. Y para los críticos que dicen que Colombia no ha hecho lo suficiente, pues sí les tengo esta aritmética, y es que a pesar de que no hemos hecho todo lo que los críticos quisieran que hiciéramos, en términos de subsidiar todo el empleo, pagar ¿no? Subsidios no a 3 millones de familias, sino a 6 millones de familias, tener un subsidio de un salario mínimo, que es una locura para, para 6 millones de colombianos, en fin. Esas críticas, con todo y que no hemos hecho todo eso, sino que el gobierno ha actuado, yo creo, con bastante responsabilidad. La deuda pública este año va a aumentar más de 15% del PIB. O sea, la deuda pública colombiana arrancó este año, diciembre del 2019, en 50% del PIB, y los estimativos están hoy que para finales de este año debemos estar en 65-68% del PIB. O sea, sin haber hecho locuras, sin haber girado cheques con ¿no? Carta blanca pues, de cheques, de subsidios a los salarios, etcétera. Con todo y eso estamos incrementando nuestro nivel de endeudamiento en 18, 15 o 18 puntos del PIB. No quiero saber qué habría sido del incremento del endeudamiento si hubiéramos, digamos, hecho caso a todos esos críticos. Por ejemplo, esta iniciativa del Congreso de un subsidio, de una renta básica, de un salario mínimo, es totalmente ridícula. O sea, en Colombia, cuando el 50% de los empleados en Colombia recibe menos del salario mínimo, si yo doy una renta de un salario mínimo, pues nadie va a querer volver a trabajar. O sea, ¿cómo vamos a conseguir el empleo que la sociedad necesita si la gente por no trabajar le van a dar un subsidio de 1 millón de pesos? Y adicionalmente, ¿quién lo va a financiar? ¿Cierto? Entonces, digamos que ahí hay unos ataques de populismo que se vuelven muy generosos, pero que no tienen pies ni cabeza ni con la realidad laboral del mercado colombiano, ni con digamos, los costos fiscales. Y un dato, o sea, el sector privado genera los 21 millones de los 22 millones de empleos. Entonces, la recuperación económica tiene una recuperación económica del sector privado y no una recuperación económica del Estado, porque el Estado es solamente un pedacito muy chiquito de la economía y un pedacito muy chiquito en particular de la generación de empleo. Entonces, aquí tenemos es que volcarnos a trabajar por la recuperación del sector privado. Entonces, el gobierno, a pesar de votado, digamos, en términos de hacer programas masivos de alguna manera irresponsablemente, igual está terminando con un nivel de endeudamiento muy, muy alto que nos está poniendo unos retos fiscales hacia adelante enormes, que el mismo marco fiscal de mediano plazo que publicó el Ministerio de Hacienda a mediados de año
está identificando en 2% del PIB. O sea que, dado, digamos, el nuevo nivel de endeudamiento que vamos a tener, se necesita movilizar dos puntos del PIB, o sea, 20 billones de pesos adicionales hacia el gobierno, o bien en reducción de gastos, o bien en nuevos ingresos para poder hacer sostenible la senda de la deuda. O sea, si yo tengo el mismo ingreso y tengo 30% más de deuda, pues tengo que hacer una de dos, o apretarme el cinturón o generar nuevos ingresos. Y eso es un poco lo que nos está pasando. Así que las perspectivas fiscales de 2021 para adelante son retadoras y vamos a tener que hacer un esfuerzo grande como sociedad. Bueno, ahí obviamente esto nos lleva al tema de los impuestos, pero antes de entrar al tema de los impuestos o como preámbulo, pues es evidente que tenemos tenemos a Keynes otra vez de moda. Estamos viendo unos estados gigantes, no solamente en Colombia, sino en, en el mundo, no solamente pues, porque finalmente tenemos un gasto público, un gasto exacerbado, sino también porque las nuevas tecnologías han permitido que nos controlen mucho más. ¿Dónde va a quedar el sector? Ahora, pues tú mencionabas del papel del sector privado en la economía, pero ¿dónde va a quedar el sector privado y dónde parar ese aumento de deuda y el exceso de gasto a futuro? Sí, a ver, yo digamos, separaría la conversación porque, o sea, es cierto, y ahí digamos que los críticos del neoliberalismo tienen algo de razón en que en situaciones de crisis extrema como la que estamos viviendo, pues realmente el llamado a intervenir es el Estado, porque los individuos de manera individual, inclusive sin mecanismos de coordinación entre ellos, es muy difícil que puedan contrarrestar un embate, digamos, hacia la economía de la magnitud de lo que estamos viviendo. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí hay un rol, un llamado, digamos, a un rol incrementado del Estado en la coyuntura, pero yo diría que es un llamado a un nuevo rol, pero limitado del Estado en la coyuntura. ¿Sí? O sea, en el corto plazo tiene que haber digamos, una intervención del Estado, pero con el ánimo de darle un restartazo a la economía privada y de generar el nivel de confianza que se necesita para que la economía privada vuelva y arranque, ¿cierto? Entonces, las condiciones de liquidez, las condiciones de demanda y las condiciones de confianza es lo que tiene que restablecer el Estado. Pero de ahí pasar a la otra parte de la conversación, y es que el Estado, el sector privado no genera valor y entonces ahora vamos a tener economías que solo tienen Estado, pues es realmente ridículo porque ese es el modelo pues de Venezuela, ¿cierto? Una economía donde no hay sector privado, pues es una economía donde no hay generación de riqueza. O sea, el Estado no genera riqueza, el Estado, digamos, interviene pero utilizando la generación de riqueza que hace el sector privado. Pero si el sector privado no existe, pues aquí, ¿de dónde va a sacar los recursos el Estado y cuál va a ser la riqueza que se va a generar hacia futuro? Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Sí hay un llamado en la coyuntura a una intervención mucho más fuerte del Estado, que debe ser agresiva, que yo creo que el gobierno ha hecho un tema. El gobierno, por ejemplo, ha entendido un mensaje bien importante, y es que en este momento el sector privado o no tiene la posibilidad o está muy averso al riesgo y no quiere tomar riesgo porque hay mucha incertidumbre. Entonces, el Estado es el llamado a tomar riesgo o ayudar al sector privado a tomar riesgo. Entonces, por ejemplo, todos estos créditos garantizados son eso, es darle la tranquilidad a la banca de que con un aval del gobierno usted puede seguirle prestando al sector privado, pero ¿para qué? Para que el sector privado siga teniendo actividad económica, invierta, genere empleo y genere ventas. Y lo mismo pues lo que estamos haciendo con los bonos garantizados. Entonces, ese rol del Estado sí debe ser mayor, pero debe ser muy enfocado a eso, a generar las condiciones de liquidez, a generar las condiciones de demanda y a generar las condiciones de confianza para que el sector privado pueda retomar su rol. Pero si tú haces una proyección de mediano y largo plazo, si no tenemos sector privado que genere iniciativas como el que tú estás hablando de fintech, que estemos generando valor, que estemos generando nuevos negocios, nuevas iniciativas, ¿quién va a generar los 21 millones de empleos que hoy genera el sector privado en el país? ¿Quién va a generar la riqueza que se genera a través del valor agregado privado, que es más del 80% del PIB de Colombia? Bueno, y entremos a temas de reforma tributaria, porque obviamente con todo en esta coyuntura es un tema inevitable. Obviamente ya también hay propuestas de reforma tributaria desde distintas vertientes políticas, cada uno tratando de reivindicar lo suyo. Eh, ¿Cómo ves la reforma tributaria que se nos viene?
No sé si, bueno, yo creo que después comencemos a aterrizar a impuestos específicos, pero de manera general, ¿cómo ves esos aires de reforma tributaria? Sí, yo creo que pues tienes razón. Yo creo que desafortunadamente, o sea, si el número que plantea el Ministerio de Hacienda de 2% del PIB, digamos, de mejora en el balance fiscal, en teoría se puede hacer con reducción de gasto y generación de ingresos, pues yo creo que honestamente en la coyuntura de los próximos años la posibilidad de reducir gasto va a ser muy baja, digamos. O sea, en el corto plazo creo que hay poco espacio, inclusive hay llamados para aumentar el gasto público, ¿cierto? Si vamos a tener 5 millones de desempleados en vez de uno, pues van a tener que haber muchos más apoyos sociales, temas de gasto en infraestructura para restablecer la economía, etcétera. Creo que el tema de reducir el gasto público va a ser muy difícil en el corto plazo. Entonces, tristemente, creo que la conversación va a ser 2% del PIB de mayores ingresos. Entonces, ahí entra la conversación de cómo podríamos entonces generar nuevos ingresos del orden de 2% del PIB para el Estado. Ahora, si uno mira el ejercicio que hace muy juiciosamente el Ministerio de Hacienda, el doctor Juan Pablo conoce muy bien esto, eh, hay toda una conversación sobre, yo digo que quiero escribir un artículo sobre mitos y realidades de los beneficios tributarios en Colombia. Pero cuando uno hace el cálculo que hace muy juicioso el Ministerio de Hacienda, los beneficios tributarios, digamos, están estimados en alrededor de 80 billones de pesos. O sea, el régimen tributario colombiano concede frente a la norma general una serie de tratos especiales que suman 80 billones de pesos. Entonces, si uno dice que 2% del PIB es 20 billones de pesos y hay en beneficios 80 billones de pesos, la conversación es súper fácil. Dice, oiga, pues disminuya una cuarta parte de esos beneficios tributarios y ya, y se acabó el problema. Y como son beneficios, pues en teoría alguien está recibiendo algo que no le corresponde y entonces no debería haber mucha oposición a eliminar esos beneficios tributarios. Entonces, pues esa, digamos, es la fácil, ¿cierto? Pero cuando uno entra a mirar qué son esos beneficios tributarios es donde se empieza como a enredar la conversación, ¿cierto? Porque en particular la clase política y los analistas y los periodistas no quieren escuchar que 68 billones de los 80 billones de pesos son exenciones de IVA, ¿sí? O sea, digamos, la narrativa pública y política es que hay unos 80 billones de pesos de beneficios tributarios que benefician a los ricos. O sea, que los ricos están, digamos, están de alguna manera esquilmando al Estado y esquilmando a los colombianos porque teniendo que pagar esos 80 billones de pesos, están dejando de pagarlos y eso es solo para beneficiar a los ricos. Entonces, ese, digamos, es un primer obstáculo que tenemos en la conversación porque no hay tal, o sea, o por lo menos no hay tal eh, digamos, asociada a lo que generalmente se asocia a lo que es los impuestos de los ricos, sino que es el tema del IVA. O sea, el 68 billones de los 80 son IVA, con lo cual, si hablamos de una reforma tributaria y no hay espacio político para hacer lo que el doctor Juan Pablo quería hacer al principio de este gobierno, que era generalizar el IVA, realmente no tenemos conversación, ¿cierto? O sea, yo creo que el primer llamado es que cualquier reforma tributaria que se hable tiene que predicarse sobre la base de la generalización del IVA, o si no estamos muertos. Ahora, la conversación del IVA es una conversación que debería ser fácil, pero yo no he podido entender en Colombia por qué es tan difícil. La exención de leche, carne y huevos vale un punto del PIB, ¿sí? Y quienes consumimos, digamos, en valor agregado. Obviamente todos consumimos leche, carne y huevos, la dieta, digamos, de las familias pobres, pues tiene mucho huevo y en fin, pero leche, carne y huevos con IVA consumimos es los estratos 4, 5 y 6, o sea, en términos de valor económico, los que consumimos eso. Entonces tenemos un discurso político totalmente nocivo, que por proteger supuestamente a las familias de estratos 1, 2 y 3, estamos exonerando leche, carne y huevos del IVA, los estratos 4, 5 y 6 estamos no pagando el IVA, entonces sí en efecto hay un beneficio que beneficia a los ricos, una exención que beneficia a los ricos, pero que la beneficia es a través del consumo de productos de la canasta básica que deberían estar grabados. Entonces, eliminar todos los productos que hoy son exentos en IVA produce un punto del PIB. Y son, o sea, no son 15 productos, o sea, son realmente muy pocas líneas de ítems de la canasta familiar y de bienes de consumo.
Y hay otro capítulo que son los bienes que están con tarifa diferencial, con tarifa del 5%, que ese fue un buen paso, pasar de exentos al 5% fue un buen paso, pero que realmente deberían estar grabados a la tarifa general. Y ahí hay, no sé, algunos otros bienes de la canasta familiar y hay temas de alcoholes y licores y cosas de ese estilo. Entonces, realmente movilizar 13 billones de pesos de los 20 con las modificaciones de estos ítems de la canasta familiar que realmente benefician es a los pequeños, perdón, a los hogares de ingresos medios, altos y altos, es, digamos, la conversación obligada. Si, a mí me diría, yo diría, si el Congreso de la República no está dispuesto a tocar el IVA, ni hablemos de reforma tributaria, porque la alternativa de reforma tributaria para movilizar 2 puntos del PIB va a ser propuestas tributarias muy malas, como algunas de las que han salido en el Congreso en las últimas 2 reformas tributarias, que afortunadamente fueron neutralizadas parcialmente, pero algunas de ellas, como la sobretasa al sistema financiero, quedaron, digamos, en firme en la última reforma tributaria. Entonces, si no hablamos de IVA, creo que estamos muertos en términos de reforma tributaria. Ahora, la crítica del IVA es que entonces vamos a gravar los bienes de la canasta familiar afectando negativamente a las familias de bajos ingresos. Y ahí, con el doctor Juan Pablo, pues estábamos apoyando la fórmula de las devoluciones de IVA, ¿cierto? Y creo que en la última reforma tributaria nos salió al paso el Congreso con una estrategia, pues que no comparto, pero pues que hay que entender en la realidad política. Y es que cuando dijimos que le íbamos a devolver el IVA a las familias pobres, que de hecho es lo que se está haciendo ahorita, el gobierno inclusive anticipó la devolución del IVA en la pandemia, se está devolviendo a las familias pobres, el argumento del Congreso fue, bueno, resolvieron lo de las familias pobres, pero ¿y la clase media? Entonces se volvió una discusión es de que el beneficio es para la clase media, ¿cierto? Entonces, pues digamos, ahí hay una conversación muy compleja en lo político en Colombia y es entonces, ¿quién es el que debe pagar impuestos en este país? O sea, si uno va a los países que admira, en Estados Unidos y en Europa y en Asia, todos los ciudadanos pagan impuestos. O sea, por lo menos el 50% de la población tiene que pagar impuestos, pero si aquí construimos una retórica donde solo el 1% o el 0.1% de la población o el 0.01% de la población debe pagar los impuestos, empezamos a construir una narrativa de una sociedad que no es viable. Aquí todos tenemos que pagar impuestos, incluida la clase media, y entonces, pues la pregunta es en dónde ponemos el umbral de a partir de qué nivel de ingreso pues debería tener devolución de IVA y a partir de cuál no. Esa, digamos, es la discusión. Entonces, yo creo que para la próxima conversación no es solo un tema de los estratos más bajos, sino es un tema de cómo afectaría estas medidas a la clase media y si se debe o no proteger a la clase media y hasta cuánto, ¿cierto? Y aquí yo tengo una fórmula que espero que el doctor Juan Pablo compre para evitarnos la discusión de la devolución del IVA, porque también nos derrotaron un poco con el tema de la baja credibilidad de que le iban a devolver la plata a la gente. O sea, ustedes dicen que le van a devolver, pero eso es imposible, devolverle a todos los colombianos el IVA. Resulta que por lo menos la mitad, o por lo menos el 30% de la población no compran expendios que facturan IVA. O sea, si yo vivo en el campo y compro los bienes en la plaza del pueblo, no hay IVA, ahí no hay IVA porque son todos, digamos, negociaciones primarias que no tienen IVA. Y muchos de los pobladores urbanos compran en expendios que no facturan IVA. Entonces, digamos que ahí hay una retórica también que tenemos que empezar a develar. Oiga, las personas más pobres realmente no están comprando con IVA y por tanto el tema de la devolución es un tema de una transferencia real de recursos a esas personas. Entonces la fórmula que yo le propongo, doctor Juan Pablo, que espero me esté escuchando allá desde la comodidad del campo, es que en vez de devolver el IVA, que en vez de devolver el IVA no lo cobremos. Y es que, precisamente, como dice Catalina, con las tecnologías digitales, hoy podemos darle un código QR en el celular a todos los ciudadanos del país y con el código QR yo le doy un cupo de consumo de IVA al mes. Entonces yo digo, todos los colombianos tienen 100.000 pesos de IVA al mes y lo tienen en su código QR. Y entonces cuando usted va a comprar en un expendio que le factura IVA, usted saca su código QR, le mandan un código de verificación y el expendio está autorizado para eliminar el IVA de la factura y entonces facturarles el IVA. Entonces ni siquiera le tenemos que devolver la plata, ni siquiera le tenemos que devolver la plata a las personas, ni tener el problema de la credibilidad de si le estamos devolviendo a todos los que son o no, sino que simplemente ni siquiera se lo cobramos. Pero si la canasta de IVA, el 50% de la canasta de IVA la compra el 10% más rico de la población, grabar con IVA todos los bienes, ya solamente con ese 10% de la población que paga, ya estamos recaudando 50% de lo que tenemos que recaudar. Y en los, digamos, deciles del 1 al 9,
pues va a pasar lo mismo. Digamos que si le damos 100.000 pesos, uno podría decir, yo le doy 100.000 pesos a todo el mundo, ahora que está tan de moda la renta básica universal. Yo puedo decir, yo le doy 100.000 pesos de IVA a todo el mundo. Eso quiere decir que si usted consume en bienes, digamos, básicos, más de 600.000 pesos, o sea, menos de 600.000 pesos al mes, no paga IVA, y si consume más de los 600.000 pesos, solo paga sobre el excedente. Con esos 100.000 pesos resolvemos el problema de los estratos, yo diría, bajos y medios bajos, y ponemos a pagar IVA a toda la población de ahí en adelante. Y no tenemos el problema de la devolución, y además tenemos un tema bien interesante, y es que vamos a tener toda la data en tecnologías digitales para aprovechar en la inteligencia artificial y todo lo que está de moda, de patrones de consumo, en qué está gastando la gente, cómo está consumiendo, en qué almacenes. Y por ejemplo, si alguien entonces decidiera montar un expendio de reventa de arroz sin IVA, porque va a un supermercado y compra, digamos, todo su cupo de IVA en arroz, pues al segundo mes yo ya voy a saber que esta persona está comprando solo en un solo ítem, y lo puedo por lo menos bloquear para llamarlo a decirle, venga maestro, y organicémonos. Entonces nos puede generar, digamos, aprovechando la inteligencia artificial, mucho mejor, y podemos universalizar el IVA sin tener que devolver. Juan Pablo, yo no tengo temor por la posibilidad de aplicar instrumentos y herramientas tecnológicas para controlar la dinámica de este tema. Tampoco creo, o mejor dicho, creo que el Estado colombiano, a través del Departamento Nacional de Planeación y Protección Social, han evolucionado de manera muy significativa en el desarrollo de herramientas de focalización. A mí lo que verdaderamente me preocupa es la voluntad política, porque hagamos un ejercicio de un par de minutos. El martes pasado tuvo lugar la sesión de instalación de la Comisión de Beneficios Tributarios, creada por la reforma del año 2019 de la Ley 2010. Y obviamente, pues esa comisión está integrada por 5 expertos internacionales, personas, digamos, con toda una trayectoria y experiencia y conocimiento no solamente de los sistemas tributarios de sus países, sino de los sistemas tributarios de los países en desarrollo, como el nuestro. Obviamente hubo algunas críticas en torno al hecho de que qué tenían que decirnos 5 expertos extranjeros, pero es importante que la gente recuerde que la comisión también está integrada por 5 expertos nacionales, uno de los cuales soy yo, una dignidad pues inmerecida, y además de eso 5 expertos del Ministerio de Hacienda y 5 expertos del Ministerio de la DIAN. Y obviamente pues hay 5 mesas de trabajo que van a trabajar. Obviamente yo no soy vocero del gobierno ni de la comisión, y por supuesto la información que allí se trabaja mientras se esté trabajando es reservada, pero pues realmente esta información a la que me voy a referir es pública. Pero hay una mesa de trabajo que está centrada en el tema del IVA y la imposición al consumo, que va en la línea de lo que usted expresa claramente. De hecho, en el 2018 eso fue lo que nos falló, la voluntad política, porque en la Comisión de Reforma preparamos un proyecto cuyo eje central era la universalización del IVA, y pues ya sabemos la suerte que eso ocurrió. Finalmente estábamos en la antesala de las elecciones regionales, y finalmente eso era un tema que no iba a pegar. Y obviamente, pues conocemos todos el desenlace. La segunda mesa de trabajo está centrada en la temática de tributación a la renta de las personas jurídicas, donde pues evidentemente el escenario es mucho más limitado en términos del impacto que puede producir las medidas en el gasto fiscal. Yo tengo unas cifras un poco diferentes, pero básicamente en la comisión se habla de un 93 millones de beneficios tributarios, la mayor parte de los cuales, del orden de 74, están centrados en el IVA. Es que usted tiene el último dato, doctor Juan Pablo, porque Correcto. no lo han hecho público. El marco fiscal de mediano plazo solo hizo público la parte de IVA, pero no hizo pública la parte de renta. O sea que en renta estamos atrasados a 2018. No Correcto. tenemos Entonces tenemos información de las declaraciones de 2019. así es, 93 Los millones de mortales no beneficios tenemos esa totales, información. 74 en IVA, que son 61 de exclusiones, 10 de exenciones y 3.5 diferenciales. Y lo demás fundamentalmente centrado en renta. Después, obviamente, esa segunda comisión está centrada en el tema de tributación de las personas jurídicas, y yo creo que ahí la apuesta de este gobierno ha sido por Pero la perdón, Juan Pablo, yo competitividad. creo que es importante para el auditorio en el tema de renta, porque las cifras son las que usted dice, pero órdenes de magnitud son los mismos, ¿sí? El gran grueso de las exenciones está en IVA y no en renta. Sin Y duda. de lo que está en renta, la mitad es de personas jurídicas y la mitad es de personas naturales, ¿sí? Entonces,
digamos que cuando hablamos cuando en el discurso público se habla de las exenciones y los beneficios, implícitamente se está diciendo esos ricos empresarios son los que se están llevando los beneficios. Cuando resulta que, digamos, en mi cuenta de los 80 billones de pesos, solo 5 o 6 billones de pesos son exenciones a las personas jurídicas contribuyentes. Sí, o sea, 5 o 6 billones de pesos de los 80, o en el caso suyo de los 90 o 94, pues pueden ser 7 o 8 billones de pesos, pero proporcionalmente a la cifra total es una cifra bastante modesta. No quiere decir que no sea importante y que no haya que mirarlo, claro que hay que mirarlo, hay algunas cosas que quizás no tienen mérito, pero es una cifra significativamente menor. Claro, Sin pero hay un duda, trabajo yo muy creo importante. también que hay, Dale, Cata. no, que yo creo que ahí, además de una falta de voluntad política, eh, faltó una gran estrategia de comunicaciones. Juan Pablo lo mencionaba al comienzo de su intervención sobre el IVA. Porque realmente al país si le falta un conocimiento, y esto es a los medios de comunicación, a los políticos, a las personas del común, les falta una instrucción sobre quiénes son los verdaderos beneficiados con esos huecazos que tenemos en materia de impuesto a las ventas. Yo creo que es a ellos a los que hay que mostrarles las encuestas de hogares, mostrarles quiénes son los que verdaderamente más consumen esos productos que en primera línea se muestran como de canasta familiar, dónde compran esos productos y dónde compra, yo creería que no solamente las clases menos favorecidas, yo creo que gran parte de la clase media de este país también compra en mercados que por expresa disposición legal no están afectos al IVA y que además tienen cadenas que no están afectas al IVA. Lo del código QR me parece una super idea. Y pues obviamente esta parte de la conversación nos lleva a que las demás conversaciones pues puede que les demos más peso en la retórica, pero realmente en los números esta es la discusión que verdaderamente tiene que dar el país, ¿sí? Y es un lapo que se han dado otros países y que nosotros no nos hemos querido dar, pero que en una coyuntura como estas definitivamente tenemos que salir a discutir. Pero yo no quiero dejar de todas maneras, Juan Pablo, ibas a decir algo. No, digo, eso es cierto, y el tema del IVA yo creo que está bastante bien delineado por Juan Pablo, que lo conoce muy bien también. Hay un documento muy serio, que es una memoria técnica del Ministerio del año 2018 que se está actualizando. Pero lo segundo importante también para nuestros clientes y nuestros amigos, obviamente yo soy un consultor ad honorem, que lo que fundamentalmente tiene como papel principal es facilitarle al experto internacional de mi subcomisión el entendimiento del sistema tributario colombiano, pero finalmente las recomendaciones serán de la subcomisión y después de la comisión, y finalmente serán seguramente la materia prima de lo que, pues como el gobierno lo ha anunciado, será una reforma que idealmente se presentará en el primer semestre del año entrante. Pero lo que sí es muy importante es que aquí hay que distinguir entre lo que es un beneficio y lo que es una minoración estructural. Porque cuando uno habla de beneficios tributarios, lo primero que le dicen es, el tema del descuento del IVA y el tema de la deducción del ICA. Perdón un momentico, ¿y será que esos sí son beneficios tributarios o simplemente están corrigiendo distorsiones que el sistema ya traía? Porque la apuesta de este gobierno fue por la tarifa efectiva del impuesto y realmente lo que se perseguía era la competitividad. Este es un problema del tamaño de la torta. Aquí no podemos seguir administrando pobreza y si verdaderamente lo que queremos es entrar en esta nueva fase de la nueva normalidad con unas condiciones que, si bien no hagan atractivo nuestro sistema como receptor de inversión del exterior, lo hagan neutral, pues verdaderamente tenemos que entender que estamos compitiendo con otros países como receptores de inversión y el tema de la tarifa efectiva se vuelve fundamental. Entonces, pues obviamente es importante tener en cuenta que una cosa es un beneficio y otra cosa es una minoración, y la minoración simplemente es toda suerte de partidas que lo que tienen por objeto es la capacidad productiva. Este es un impuesto a las ganancias, a la renta, al enriquecimiento y no un impuesto a los ingresos brutos. De manera que ese deslinde es sumamente importante y yo francamente siento que la voluntad del gobierno está muy clara en mantener unas tarifas competitivas en la misma línea de lo que planteó Juan Pablo, pero lo que resulta verdaderamente importante es la opinión pública, porque finalmente el Congreso es el vocero de la opinión pública, pero no puede ser que exista tal grado de desconexión entre el Congreso y la opinión pública. No, totalmente de acuerdo y un alivio, digamos,
que usted esté allí, doctor Juan Pablo, porque yo creo que en las últimas reformas tributarias sí se avanzó en mejorar el tema de la falta de competitividad tributaria del sector empresarial formal. ¿Sí? No somos todavía competitivos, pero frente a lo que teníamos se mejoró y como dice el doctor Juan Pablo, el descuento del IVA y el descuento de los impuestos pagados en ICA y en GMF, lo que hace es apuntarle a tener una tarifa efectiva de tributación ex ante, predecible y competitiva. Digamos que eso es un avance bien importante. Yo veo pues, al ministro y al presidente muy comprometidos con no echar para atrás esos avances que hemos logrado. De todas maneras, doctor Juan Pablo, si uno mira, el impuesto de renta en Colombia genera más o menos 6% del PIB, pero 80% de ese impuesto de renta lo pagan las empresas. ¿Sí? En la OECD, el impuesto de renta genera más o menos 8% del PIB, o sea que estamos a 2 puntos del PIB de llegar, digamos, como a esa media de la OECD, pero el 80% lo pagan las personas naturales. Entonces, hay todavía, digamos, en términos relativos, para la competitividad del sector privado colombiano, y si estamos hablando que la recuperación tiene que estar basada en la reviabilización, digamos, del sector privado, pues todavía para la competitividad internacional de Colombia, la carga tributaria del sector empresarial formal en Colombia frente a la torta total de tributos en el país es muy alta. O sea, es casi 3 veces lo que pagan en promedio las empresas en la OECD. No en términos individuales, sino como colectivo de empresas. Entonces, digamos que la balanza tributaria hoy sigue estando muy cargada aún. Obviamente tendremos la declaración de renta del año 2019 que de pronto cambia un poquito el panorama, pero no creo que lo vaya a cambiar en gran medida porque pues, las empresas formales siguen siendo los grandes contribuyentes en este país. Pero esa también es una conversación muy importante. Entonces, en la conversación de la reforma tributaria que se venga, uno, el capítulo de IVA tiene que ser muy, muy fuerte y dos, no, ni un paso atrás en el tema empresarial y todavía hay oportunidades de mejora, que entendido en la coyuntura nadie está diciendo que hay que generar grandes beneficios para las empresas, pero lo que no se puede es permitir que haya una echada para atrás de las cosas que se han avanzado en los últimos años y que yo veo de manera importante. Ahora, creo que hay un tema importante ahí también, no sé si en las comisiones lo van a tener, pero está el tema de los impuestos medioambientales, que esa es como otra conversación que realmente abre un capítulo que no hemos estado acostumbrados, posiblemente no sea muy grande en términos de recaudo, pero sí es muy importante en términos de las señales que se envían al sector privado y a los consumidores y de cambios de conductas, incentivos y cambios de conductas. Entonces, ahí hay posiblemente otro 0.5 del PIB, siendo generosos un punto del PIB adicional, que podríamos hablar de impuestos al carbono, impuestos a los combustibles y ese estilo de cosas. Eso hace parte de la agenda del gobierno y eso pues ha sido de público conocimiento, pero el objetivo fundamental de la comisión es hacer una evaluación exhaustiva de los beneficios tributarios por sectores o por tipos de contribuyentes, porque aquí el tema del campo es bien importante, y entregar recomendaciones en torno a cuáles de aquellos beneficios en términos de su peso relativo, tanto desde la perspectiva del impacto en el gasto fiscal, cuánto nos cuesta cada uno, como desde la perspectiva en la tarifa efectiva, deben mantenerse y cuáles deberían desmontarse. Y también una política en el sentido de que, pues, es que un beneficio tributario entendido de manera técnica es como la antítesis del tributo. Lo pagamos todos. De manera que solamente puede estar justificado en función de las externalidades positivas que propicie. Y las externalidades positivas deberían ser cuando menos iguales al costo del sacrificio fiscal, cuando no superiores, y eso debería evaluarse periódicamente. Yo creo que ese es el mandato, digamos, fundamental de la comisión, desde la neutralidad de unos expertos internacionales acompañados de gente que conoce el sistema y que conoce el impacto, entregar una serie de recomendaciones, pero me parece que la expectativa claramente es que nuestro problema es un problema de base tributaria en términos de censo de contribuyentes y también en términos de tarifa efectiva. Sí, ahí quizás, doctor Juan Pablo, para cerrar este capítulo, pues el otro tema, como dice usted, pues es el de la base de contribuyentes y es el tema de la evasión. O sea, realmente pues, lo que tenemos es que hay, no sé, 3.000 o 4.000 empresas que de ese 80% del impuesto de renta que pagan las personas jurídicas formales, de ese 80%, 3.000 o 4.000 empresas pagan el 80% o el 70% de ese porcentaje. Entonces, realmente lo que pasa es que tenemos un universo de negocios que realmente o está pasando de agache o realmente ni siquiera está
en las redes, digamos, de tributación, y donde tenemos que hacer un trabajo muy, muy fuerte que tiene que ver con el control de la evasión y que nos pongamos serios, tristemente, con el tema de la penalización de la evasión. Yo quiero hacer unas preguntas antes de pasar al siguiente tema, pero muy cortas, Juan Pablo, que respondas sí y no y por qué. Más impuesto al patrimonio, ¿sí o no? A ver, impuesto al patrimonio de las empresas ni de fundas, o sea, ese es el principal elemento que distorsionó totalmente la tributación empresarial en Colombia en los últimos años, que finalmente se eliminó y que no podemos por ningún motivo permitir que se vuelva a implementar el impuesto al patrimonio. Es la desnaturalización de la actividad privada empresarial en el país y que llevó a que sea mejor en Colombia producir afuera y comercializar en Colombia que producir en Colombia. Entonces, digamos que es dispararnos en un pie. Entonces, impuesto al patrimonio de las empresas ni de vainas. En la discusión, como hay un elemento tan fuerte político de equidad, de distribución, pues creo que el impuesto al patrimonio de las personas con cierta racionalidad podría continuar y quizás disminuyendo los umbrales, digamos. Eso es posible que suceda. No creo que recaude gran cosa, pero en el balance de las discusiones políticas creo que el de las personas va a ser difícil eliminarlo, pero el de las empresas tenemos que con todos los elementos oponer. Esas voces que están pidiendo un incremento también al impuesto de renta, particularmente de personas naturales. Incluso muchos están hablando volver a las tarifas que estuvieron vigentes a comienzos del siglo pasado. Muchos están diciendo que las tarifas bajas del impuesto sobre la renta que hubo entre 1980 y 2020 ya las debemos dar por muertas. Incremento al impuesto sobre la renta sí y no, o no. No, Bien, o sea, yo lo que creo hay que que hacer no. en el impuesto de renta es disminuir el umbral, digamos. O sea, ya es que lo que pasa es que la gente olvida que en las últimas dos reformas tributarias se ha aumentado, en las últimas cuatro reformas tributarias, se ha aumentado la progresividad del impuesto a la renta, de nuevo, de los trabajadores formales y los que declaramos formalmente. La progresividad sí está allí. Y hoy tenemos una tasa marginal del 39% en Colombia que es suficientemente alta, inclusive es de las más altas de la región. Entonces, digamos que de nuevo guardando relación con la competitividad y el potencial de la economía colombiana, eh, o sea, si a mí me van a cobrar los mismos impuestos, si yo soy una persona de altos ingresos y soy móvil globalmente y me van a cobrar 50% de impuestos en Nueva York, Londres o Bogotá, pues me voy para Londres o para Nueva York. O sea, olvídate. O sea, lo que no podemos es pretender que somos OSD, pero generar unas condiciones que no son de OSD. Entonces, yo creo que se subestima lo que se ha hecho en progresividad en personas naturales. El problema que tiene el impuesto de renta en Colombia es el umbral. El umbral es demasiado alta para la realidad económica del país. Hoy en Colombia una persona, un individuo de 5 millones de pesos de ingreso o un hogar con dos, digamos, trabajadores que generan 10 millones de pesos de ingresos no pagan impuesto de renta en Colombia. Eso no tiene ninguna relación con la realidad económica del país. El ingreso promedio del decil 10 en Colombia es 8 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, si ese es el ingreso del hogar, o sea, si 8 millones de pesos es el ingreso promedio del decil 10, es decir, que el 90% de la población por construcción no tiene que pagar impuesto de renta en Colombia. ¿Y cómo mantiene uno en una sociedad donde por definición el 90%, o sea, el 10% financia al resto de la población? Es inviable. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar el umbral, que más personas contribuyan, aunque sea poco, y al bajar el umbral aumentamos la progresividad gradual del mismo impuesto de renta que ya tenemos hoy. Entonces, ¿serías partidario de esas reformas que tengan en cuenta ingresos por familia, personas que no tienen hijos, que ahora ha No, causado tanta polémica y demás? no, lo decía más digamos, para ilustrar, pero digamos que está bien el impuesto individual, eh, pero el umbral de 5 millones, o sea, el umbral es 3 millones y medio, pero después de descontar el 25% de renta exenta. Entonces, realmente te da 5 millones de pesos. 5 millones de pesos para Colombia es un umbral muy alto para empezar a pagar impuestos. Eso es lo único que estoy diciendo, y ese umbral hay que bajarlo a 3 millones y medio. Y el último, impuesto a los servicios digitales, que está tan de moda
Yo no soy absolutamente sincera, no he leído el informe final de la Comisión de Impuestos Territoriales, pero ya en medios de comunicación se está diciendo que incluso están abogando por un impuesto a los servicios digitales de carácter territorial y sin contar con que pues esa ya ha sido una propuesta que también parecería que otras voces quieren que el gobierno evalúe para las próximas reformas tributarias. Yo creo que el punto es lo que mencionaba Juan Pablo y es lo que importa es la tarifa efectiva. Entonces, conversemos sobre la tarifa efectiva, cuál debe ser ese nivel y cómo es la mejor manera de recaudar. Digamos, en Estados Unidos la conversación es otra y es si tuviéramos un IVA que no tienen los Estados Unidos y uno le cobrara IVA a todos los servicios digitales, pues indirectamente está capturando la renta de esos servicios. Porque sí es cierto que en todas las, por lo menos en las compañías, en las fintechs, lo que hemos visto, las compañías más valorizadas del mundo son las de tecnología y no pagan impuesto de renta. ¿Por qué? Porque reinvierten todo lo que generan de ingresos y entonces no generan renta. Entonces el impuesto de renta tradicional, que está pensado para una empresa tradicional de fábrica, digamos, realmente no se adecua a la realidad de estas compañías y lo que ha habido es una generación de riqueza enorme en el mundo en los últimos 20 años que no ha pagado impuestos. Entonces, esa es una problemática real. Si la solución es un impuesto a los servicios digitales, no creo, porque pues desincentiva, digamos, el consumo de ellos, pero deberíamos pensar es en cómo podemos incorporar todos los servicios digitales de una manera inteligente dentro de la arquitectura general del sistema tributario para que no haya una discriminación por tipo de actividad, sino que sea realmente parte de un sistema tributario que haga sentido. Yo no sé, Juan Pablo, si quieras terminar con algo, ya pasamos a nuestros temas del futuro. Sí, yo pues no sé cómo estamos de tiempo porque ya llevamos Estamos, hora y 20, no sé cómo está el auditorio, si todavía tienes público. todavía estamos bien de público. Todavía tenemos público. Juan Pablo Yo creo Godoy, que ¿tienes cerremos alguna en 10 pregunta adicional o minuticos ya y nos vamos hacia el futuro? Vámonos Vamos al futuro. vamos al futuro. Y un par Entonces, de preguntas que hay ¿cómo? en el chat. Ah, Y más bien un par de preguntas que hay en el chat. Dale entonces. sí. ¿Para dónde vamos, Juan Pablo? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo ves al país? ¿Cómo ves la recuperación? eh, ¿Nos das un mensaje de esperanza? ¿Nos das un mensaje de querer seguir trabajando por este país? a ver, yo soy por naturaleza optimista, entonces claro que sí, y tenemos que, digamos, los que seguimos siendo privilegiados y amamos este país, seguir no solamente convencidos de trabajar por este país, sino seguir enamorando gente para que siga trabajando por el país. Yo creo que la pregunta de para dónde vamos es la pregunta. Eh, digamos que de una manera muy simplificada, a mí me parece que Colombia eh, tuvo, digamos, en el discurso de la seguridad democrática un propósito nacional y luego en la construcción de la paz otro propósito nacional y en teoría, digamos, después del acuerdo de paz nos quedamos sin propósito. Entonces yo creo que precisamente lo que necesitamos en esta coyuntura y para salir del COVID y con el pretexto del COVID es precisamente que la construcción de una retórica nacional de para dónde va Colombia, qué quiere ser Colombia. O sea, si a uno le preguntan digamos, qué significa ser colombiano o cuál es el norte de su país. Yo creo que nadie sabe realmente cuál es el norte del país y qué queremos como país. Entonces, yo creo que construir precisamente esa retórica nacional es una tarea que tenemos que hacer en el cortísimo plazo, que puede ser la herramienta para unirnos para salir de la coyuntura en la que estamos. Yo creo que necesitamos un propósito nacional. Y muy importante, necesitamos enamorar a los jóvenes. O sea, si tú le dices a un joven, ¿por qué usted va a invertir su vida en Colombia? Tenemos que ilusionarlo y que le brillen los ojos. Nosotros cuando trabajamos en el mercado de capitales o en el mercado de capitales, cuando salimos a vender una empresa, lo que hacemos es que construimos lo que se llama el equity story. El equity story es cuál es el sueño de esta compañía, para dónde va, qué quiere lograr y cómo lo va a lograr. Y si usted me acompaña en este sueño, invirtiendo en mi compañía, a usted le va a ir bien. Entonces, lo que yo propongo es que hagamos eso, construyamos un equity story de Colombia. O sea, ¿para dónde va Colombia? ¿Qué queremos lograr? ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Y por qué para los jóvenes invertir su vida? Porque aquí no es invertir recursos, sino invertir su vida en Colombia va a hacer sentido, porque va a poder cumplir sus sueños y lograr, digamos, una calidad de vida que le va a permitir desarrollarse íntegramente como persona y como individuo. Entonces, esa construcción a mí me parece que nos hace falta.
Posiblemente si uno le pregunta al presidente Duque, él tiene su propia visión de que eso ya está y que todo el mundo ya lo conoce, pero yo creo que no hemos logrado construirla en torno a que todo el mundo crea en ella y realmente estemos montados en ese barco. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que hay dos pilares sobre los cuales se puede construir un sueño Colombia. Y es, uno, yo creo que todos coincidimos en la riqueza natural de nuestro país. Y entonces en torno a la biodiversidad y la riqueza que tiene Colombia en su biodiversidad, nos daría pie para poder construir, digamos, una estrategia de desarrollo económico sostenible, compatible con el medio ambiente, que aproveche la biodiversidad no solamente de fauna y flora, sino cultural y regional que tenemos en el país, que nos lleve a la economía agrícola eficiente y competitiva y productiva hacia el mundo, con uso eficiente de la tierra, con explotación del turismo y los parques naturales, en fin, ahí podemos construir toda una historia que tiene mucho sentido y que inclusive tiene que ver con economía circular y ciudades inteligentes. Entonces, digamos que ahí hay todo un capítulo. Y el otro capítulo para el sueño Colombia es precisamente toda esta transformación digital. Yo creo que Colombia tiene una oportunidad enorme por su ubicación geográfica, por el idioma y por el talento que podemos rápidamente convertir en aprovechar este tema. O sea, un país enano como Estonia, hoy en día es referente mundial en transformación digital y gobierno digital, por ejemplo, y tiene, no sé, no debe tener 3 millones de habitantes. Colombia podría montarse en ese barco y generar una propuesta de valor para los jóvenes colombianos donde pueden, digamos, encontrar en la industria digital y en la industria de la programación y desarrollo un norte en el cual se puedan desarrollar. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una filial que se llama Sophos, tiene más de 1.300 personas y está dedicada a estos temas de tecnología. El ingreso, digamos, de una persona que entra nueva a Sophos es de 2.700.000 pesos. Mientras que yo creo que el salario promedio de los profesionales que se gradúan en Colombia está por debajo del 1,5 millones de pesos. O sea que en el área de tecnología, un joven colombiano puede aspirar a tener un salario de ingreso del doble del salario de ingreso de un profesional y adicionalmente ya con 2 o 3 años de experiencia puede estar en los 4 millones y medio de pesos. O sea que la carrera, digamos, salarial de un joven en la industria tecnológica puede ser significativamente mejor que lo que es la alternativa de un profesional. Y adicionalmente, estamos, digamos, ya convencidos en la industria que nosotros no necesitamos ingenieros y no necesitamos profesionales con 5 años de estudio. Si son gente que tiene buenas bases y hace los cursos de certificación y formación, en 12 o 18 meses pueden estar en ese nivel para aspirar los 2.7 millones de pesos. Entonces, tú tienes una propuesta inclusive social, donde inviertes 5 años en jóvenes para que salgan a ganarse 1,5 millones de pesos, o inviertes 18 meses en jóvenes que pueden ganarse 2.7 o 4 millones de pesos y aceleramos el proceso de transformación digital de Colombia y la competitividad del país. Entonces, yo creo que la conversación es tan fácil como la del IVA y deberíamos poder construir entonces una retórica nacional sobre la biodiversidad y apalancarnos en cómo montamos a la juventud en la transformación digital del país y la competitividad de nuestra industria digital hacia afuera. Me hiciste acordar de un proyecto de fintech en Estados Unidos, alguien, no recuerdo cuál es el nombre, probablemente tú te acuerdas, de una startup que únicamente le presta dinero a los egresados de las mejores universidades de Estados Unidos. Y dicen, pues yo no necesito que me den ningún tipo de garantías porque mi garantía es precisamente esa, ¿sí? Precisamente que a las mejores universidades del mundo, esa persona pues va a salir a producir mucho dinero. Quizás valdría la pena hacer algo con todos estos porque no sé si será tu impresión, pero la mía es que a veces nosotros nos hemos metido en la cabeza que tenemos que tener muchos ingenieros, muchos abogados, muchos filósofos, muchos economistas, cuando realmente para construir verdaderamente país necesitamos otro tipo de profesionales y que quizás tampoco demandan muchos recursos en una educación útil para el desarrollo del país. Totalmente de acuerdo. Fíjate que la discusión, digamos, a principios de este gobierno, de nuevo, equivocada en el tema político y público, es, le tenemos que garantizar la universidad pública a todos los colombianos. O sea, ni en Alemania ni en Estados Unidos, más del 35% de la población termina la universidad.
Y en Estados Unidos, más del 50% de las personas con título universitario está desempeñándose en un mercado laboral donde no necesitaba ese título universitario. O sea, el gasto social en educar a un montón de gente para un mercado laboral que no requiere los certificados de esa universidad es desperdicio total. Entonces, le metimos en la cabeza a los colombianos y lo reafirmamos hace un año, que es que el sueño tiene que ser título universitario y universidad pública gratuita. Y eso es totalmente equivocado. O sea, claro que necesitamos profesionales universitarios, pero no más allá del 30% de la población. Al 70% de la población le tenemos que decir, le vamos a generar un futuro promisorio donde usted se pueda satisfacer, desarrollar plenamente, pero en actividades técnicas y tecnológicas donde usted realmente pueda tener una vida razonable como funciona en Alemania. La gente es plomero, electricista, etcétera, y tiene una calidad de vida, digamos, similar a la de un profesional universitario. Y ese 70% de la población necesita vías, digamos, que le generen ilusión y que, perdón, y que sienta que son accesibles para ellos, ¿cierto? Hoy en día, o sea, tú le dices inclusive en Estados Unidos la discusión es, posiblemente el 50% de la población ni siquiera quiere ir a la universidad. O sea, ¿por qué la vamos a obligar a ir a la universidad si no quiere? Y si la obligamos a ir, no va a ser un buen estudiante. Entonces va a ser No, de hecho en totalmente... Europa a muchos ni siquiera los dejan. Es frustrante ir a la universidad si tú no quieres ir a la universidad. Entonces, tenemos que organizar esa conversación, pero en el tema de tecnologías, digamos, informáticas, hay una beta donde los jóvenes colombianos pueden hacer la diferencia. Y ahí hay una conversación también muy importante y es el tema del bilingüismo. O sea, si queremos competir globalmente, Colombia tiene que mejorar por lo menos para, digamos, un porcentaje de esos bachilleres el tema del bilingüismo, inclusive el tema del turismo internacional. Yo no puedo ser un destino de turismo internacional si la gente no habla inglés. Y si no podemos ser un centro de tecnología y digital si los programadores no hablan inglés. Entonces, el tema Juan de Pablo, bilingüismo viene de la mano. yo quisiera hacer un giro pequeño para referirnos a un tema que es muy importante. Nuestra firma Go está haciendo una apuesta por las pymes. Porque es que el 80% del empleo de este país es generado por las pymes y más del 80% de las empresas de este país son pymes. Y a veces pareciera que todas las medidas y los marcos regulatorios están concebidos para ser aplicados con la misma raza a todas las empresas y eso verdaderamente representa una barrera para las pymes. La pregunta concreta para usted como presidente de la Bolsa de Valores de Colombia es, ¿verdaderamente una pyme puede acceder al mercado de valores? ¿Cuáles son las principales barreras y cuál tamaño mínimo debería tener? Porque finalmente uno tiene la idea de que el mercado de valores es una cosa para grandes empresas y se imagina pues a los señores de Bavaria allá en la Bolsa de Nueva York pegándole a la campana, pero verdaderamente lo que hemos oído de principio a fin es que tiene que haber un apalancamiento y una serie de oportunidades para estas empresas que son las que verdaderamente jalonan el empleo y las que verdaderamente jalonan el desarrollo y el crecimiento del país. No tanto Wall Street, sino Main Street, como Mira, dicen los americanos no sé si, en ese no funciona, debate. ¿no? A No ver, funciona, no funciona, pero bueno, Se pixela un www, poco. www.ascenso.com. bueno, a ver, venda su ascenso.com porque hay muchas pymes que están pendientes Ascenso de se escribe a dos censo, o sea, o pueden poner Ascenso, Ascenso BBC de Bolsa de Valores de Colombia y ahí les aparece el link. Es una plataforma 100% digital, financiamiento desde 100 millones de pesos para pymes. Tenemos en este momento, digamos, un requisito porque no es emprendimiento, sino ya una empresa que tenga algo de operación, 900 millones de pesos de ingresos anuales, o sea, 900 millones de pesos de ingresos en 2019, ya es elegible para Ascenso. Y financiaciones desde 100 millones de pesos. Eso es financiamiento del mercado de capitales para las pymes de este país. Y es la punta de lanza, como les decía, este fue el producto para abrir trocha, pero estamos obsesionados que a través de los canales digitales vamos a reducir esas barreras de entrada. Y si yo puedo emitir un bono de 100 millones de pesos a través de una plataforma digital, pues puedo emitir uno de 5.000, uno de 10.000, uno de 5.000 y uno de 20.000. Entonces, realmente aquí estaríamos cubriendo todas las empresas desde, digamos, desde 900 millones de pesos hasta 50.000 millones de pesos de ventas, que es, digamos, como el nivel de las pymes. Y el año entrante tenemos la idea de sacar un segmento en Ascenso para emprendimiento, de tal manera que aquellas empresas que no estén facturando, que sean solo una idea y que sea capital de riesgo, podemos también financiar a través de Ascenso. Entonces, sí hay ya caminos en la dirección de habilitar mercado de capitales para las pymes de este país, que como bien dice el doctor Juan Pablo, pues son la mayoría de las empresas de este país y la mayoría de los generadores de los empleo. generadores de empleo.
Totalmente. Estamos convencidos que por ahí es el camino. Bueno, no sé si Juan Pablo, algo más que agregar o pasamos ya a la sesión de preguntas No, y las preguntas porque respuestas me voy a del... tener que desconectar también. Listo. Si quieres, Muchas, contestemos un par de preguntas. vamos a contestar un par de preguntas. A ver, dice... Acá lo dice, desde el punto de vista del mercado bursátil colombiano, ¿el programa de gobierno de economía naranja sí tiene futuro? Es una pregunta de Fernando Gastelbondo. Saludos a Fernando de paso. Eh, Totalmente. Yo creo que tristemente lo que nos ha pasado es que no somos capaces como de articular. O sea, en Colombia nos ha pasado en los últimos años que somos muy del titular de prensa, pero del titular para abajo hay poco. Entonces, yo coincido totalmente, digamos, con los objetivos de la política del presidente, de la economía naranja. eh, pues, digamos, no tanto en el tema artístico, que creo que sin duda es un activo enorme de Colombia, pero en el tema tecnológico y digital, sin duda, digamos, yo creo que ahí Colombia tiene realmente una oportunidad. Como les digo, yo no les estoy hablando aquí pura teoría, o sea, la Bolsa de Valores de Colombia tiene una empresa de software, de implementación de software especializado en el sector financiero, con más de 1.300 programadores y desarrolladores que atiende al sistema financiero colombiano. O sea, esto no es teoría. Tenemos una tasa de crecimiento que supera el 30% anual en los últimos 5 años. El año pasado enganchamos 400 programadores, o sea, esta es una industria que está creciendo a una velocidad enorme y que tiene un potencial enorme. De hecho, en la conversación de la formación, estamos uniéndonos con, no sé si conocen a Juan David Aristizábal, es un pelado joven que fue destacado como talento global de menos de 30 años, un colombiano. Estamos creando una cosa que se llama Protalento, con la idea de precisamente no prestarle la plata a los muchachos para que estudien programación, sino regalarles la plata para que estudien eh, programación y desarrollo de software y todas estas nuevas tecnologías, con el compromiso de que nos devuelvan un porcentaje de su salario durante los primeros 2 años de empleo. Si se emplea bien, chévere, y si no se emplea bien, pues perdimos la plática, pero es invitar a la gente que haga esta transición del colegio a la programación y al empleo, y donde dentro de este Protalento los vamos a ayudar con el placement laboral. Entonces ahí también recibimos donaciones, todos los que quieran, ni siquiera son donaciones, es inversión social con ánimo de retorno, porque la idea es que los muchachos nos devuelvan el dinero, Claro. pero que ayudemos a financiar esta iniciativa. Vamos a arrancar este año con 100 cupos, 1.000 millones de pesos de financiación, pero la idea es llegar a financiar 30.000 muchachos en 5 años. Entonces, realmente ahí estamos trabajando en eso. Entonces, sí creo que todo este tema digital puede hacer la diferencia, pero necesitamos, digamos, la parte institucional del Estado moverse mucho más agresivamente. El tema del SENA, el SENA puede ser un jugador importante en esto. Ahí hay una meta de hacer 100.000, digamos, crear, digamos, si se quiere, capacitar a 100.000 personas en temas de programación en los próximos años. En fin, yo creo que hay que articular mejor, pero sin duda que este es un camino que Colombia tiene y que podemos explotar. Acá hay otra pregunta que dice, el tema regulatorio en criptoactivos y criptomonedas se ha convertido en una gran incertidumbre para el desarrollo de aplicaciones fintech, tokenización de activos y de crowdfunding. ¿Qué pasos se han dado para este tema regulatorio? Yo creo que ya hemos hablado un poco, pero no sé ahí si quieras profundizar algo en materia de criptoactivos y criptomonedas. Sí, eh, bueno, no sé, en temas regulatorios sí creo que no se ha avanzado, y creo que más los mensajes desde el Banco Central y la Superintendencia Financiera, pues que estos no son valores aceptados, digamos, para inversión en el mercado colombiano. Eh, pero nosotros sí estamos trabajando dentro de las iniciativas de innovación que estamos desarrollando nosotros en la bolsa. Una de las fintechs con quien estamos trabajando es precisamente el tema de contratos inteligentes. Entonces estamos haciendo un piloto para el tema de contratos inteligentes para garantías en el mercado financiero. Entonces, eso, digamos, es un camino que estamos haciendo. En el depósito tenemos hoy en día lo que se llama el pagaré digital, que básicamente es un contrato inteligente, que es que el documento que respalda una obligación de crédito es un archivo, digamos, inteligente en una base de datos nuestra. Entonces, hay algunos pasos que ya estamos dando y que nos tenemos que preparar porque, digamos, no tanto como las criptomonedas como activo en el que invertir, pero la tecnología detrás de los criptoactivos y las criptomonedas y todo el tema de smart contracts, sin duda son temas que van a llegar y que tenemos que estar trabajando en esa dirección.
Acá hay una Nos pregunta, dice, preguntan, ¿usted cree que una pyme puede acceder hoy al mercado de valores? ¿Cuáles son las principales barreras? ¿Cuál es el tamaño mínimo que debería tener? Claro, ahí obviamente viene todo lo que nos habías hablado y de las propuestas de la bolsa, pero quizás en materia de todas las pymes que hay que servir, eh, también la pregunta sería, o sea, creo que esa pregunta es muy apropiada en términos de todo ese mercado que hay que servir. Claro, como dicen, el mejor día para sembrar un árbol es hoy. O sea, si no lo has sembrado, pues empieza por sembrarlo hoy. Entonces, digamos, lo que nosotros estamos haciendo es precisamente abriendo ese camino. Lo que hicimos fue cambiar el paradigma regulatorio y el paradigma de acceso de una empresa para financiarse en el mercado de capitales. ¿Sí? Eso ya se logró, o sea, la regulación ya lo habilitó. De hecho, el gobierno va a subir los umbrales que nos permite, tanto para inversionistas como para empresas, porque está viendo que funciona. Y creamos la avenida a través de la cual una empresa cualquiera puede venir al mercado de capitales. Entonces, yo te diría, eso es hoy una realidad. Claro, solo tenemos 19 empresas financiadas en lo corrido este año, pero son 19 empresas que el año pasado no había. Eh, Nosotros no somos amigos de ponerle, digamos, criterios mínimos para acceder. Pero obviamente, pues, en la conversación sensata tiene que haber unos ciertos mínimos. Entonces, como les digo, ventas superiores a 900 millones de pesos es el umbral que estamos considerando en este momento. O sea, una empresa que ya tiene 2 o 3 años de trayectoria y tiene ventas de 900 millones de pesos es una empresa que es elegible para la financiación. Ahora, también es cierto que para financiarse en el mercado de capitales, el principal elemento para financiarse es la confianza. Y la pyme tiene que estar dispuesta a construir confianza con sus inversionistas, porque al final del día, esto es un acuerdo pues, de palabra, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, yo no puedo pretender, y eso se lo digo a las empresas grandes, se lo digo a las empresas más grandes de este país y se lo digo a las pymes. O sea, yo no puedo pretender que mi tía o mi abuela invierta en mi compañía, pero yo no le cuente ni qué hago con la plata, ni qué hago con la compañía, ni cómo me va como compañía. Tengo que comprometerme con ese inversionista a contarle qué voy a hacer con la plata, por qué creo que me va a ir bien y cómo pienso pagarle la obligación financiera que estoy adquiriendo. Entonces, tiene que haber un mínimo, nosotros no lo ponemos, pero tiene que haber una disposición mínima de la empresa, del empresario, del emprendedor, a compartir con ese inversionista sus proyectos de negocio. Y nosotros, digamos, la confianza en el mercado financiero se basa en la transparencia. Entonces, la transparencia radica en que si ustedes entran a nuestra plataforma www.ascenso.com, van a encontrar ahí, si se loguean con clave, acceso a los documentos de las compañías, donde está quiénes son los accionistas, quiénes son los administradores, la hoja de vida de los administradores, los estados financieros de los últimos 3 años y el dictamen del revisor fiscal. Entonces, pues sí, hay acceso, pero para las empresas que quieren jugar en este mercado, que, digamos, no hay una restricción, digamos, objetiva, sino es una restricción de querer participar, y querer participar quiere decir, yo tengo la voluntad de entregar información a los inversionistas. Y además es en beneficio propio, porque entre más información yo entregue, más transparente yo sea, menos dudas genero en el inversionista sobre este señor me está ocultando algo, ¿cierto? Es menos, eh, eh, o sea, elimino las posibles dudas o cuestionamientos que pueda tener si yo entrego la información. Cata, yo creo que ya para que tú puedas cerrar, yo quisiera agradecerle a Juan Pablo porque él es cómplice en esto de creer que la mejor forma de aproximarse a la incertidumbre no es esperar a ver qué nos trae el futuro, sino comenzar a construirlo, y en su condición personal como amigo, en su condición profesional como hacedor de opinión, como formador de opinión, y en su condición profesional como presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, ha sido y seguirá siendo un gran cómplice de quienes verdaderamente quieren hacer algo por este país. Bueno, aquí mil gracias, Juan Pablo. No, con todo gusto, y pues me uno a esas palabras. Yo creo que tenemos que contagiar de complicidad a muchas personas para seguir trabajando por este país. El potencial es enorme. Los problemas son oportunidades, o sea, todo lo que nos quejamos todos los días de problemas, lo que hay son oportunidades. Nosotros lo vemos así en el sistema financiero, por ejemplo, todo lo que sean trabas, dificultades, problemas, etcétera, se vuelve una oportunidad para mejorar. Y en eso estamos empeñados. Así que cuenten conmigo, y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y muchas felicitaciones por esta renovación
de la compañía y muchísimos éxitos a futuro. Juan Pablo, muchas gracias por esto. De verdad que fue muy amena la conversación, muy interesante. Y obviamente todos estos puntos de vista son muy valiosos viniendo de una persona como tú. Em, pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y como siempre vayan con Go. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Que les Gracias. vaya bien. Chao, Feliz chao. día. Chao.